Buenos días, amiguitos. Espero que se encuentren bien y que sea de provecho la explicación sobre redondeo y fracciones. Vamos a hablar de redondeo y decimos que redondear significa aproximar al orden de unidades, decenas y centenas más próximas, más cercanas, que se te indique. Aquí tenemos el ejemplo de 4.323. Aquí me están indicando que debo redondear a la decena. Entonces yo digo 23 está más cerca del 20 o del 30. Acá tenemos que el 4.323, que el número 23 está más cerca del 20 que del 30. Aquí me están indicando a la centena más cercana y digo 323 está más cerca del 300 o del 400. ¿Por qué digo yo esto? Porque la centena, ¿se acuerdan que la palabra centena viene de 100? Estamos hablando de centena. Entonces yo digo que 323 está más cerca del 300 que del 400. Si la cifra ubicada a la derecha es mayor que 5, se redondea al superior inmediato. Si esta está por debajo de 5, se lleva al orden inmediato inferior. Esto es con respecto a redondeo. Vamos a fracciones. ¿Qué es fraccionar? Es cada una de las partes iguales en que se va a dividir la unidad. Por ejemplo, ¿qué puedo dividir en partes iguales? Un pastel, una pizza, una mandarina. En todo caso, aquí tenemos una hoja. La unidad es todo aquello que se puede dividir en partes iguales. Entonces yo tomé una hoja de papel, la doblo en dos partes iguales, y coloreo una de ellas. Voy a colorear esta parte, voy a colorearla. Cada parte representa una fracción. Y se representa así, como ya yo coloreé esta, entonces se va a representar que he dividido esta hoja en dos partes iguales y he coloreado una. Se lee un medio. Esta fracción que yo le estoy mostrando aquí, ¿verdad? Es la forma gráfica de una fracción, la forma gráfica, que puede ser en barras, yo la puedo trabajar también en círculos. Aquí, por ejemplo, una fracción se representa gráfica y simbólica. Aquí tenemos esta representación gráfica y esta es la representación simbólica. Esta línea que divide a esta fracción en dos partes, esta línea se llama línea de fracción. Hablamos ahora de los términos de una fracción. Los términos de una fracción es el numerador y el denominador. ¿Qué me indica el numerador? Las partes que he tomado de esa unidad, y el denominador, lo que he dividido, en cuántas partes he dividido esa unidad. Por ejemplo, aquí tenemos que está dividido en tres partes. Y esto lo voy a colocar aquí. Y la parte que yo tomo la voy a colocar arriba. Y esto se llama, la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Entonces, el numerador es las partes en que he tomado de esa unidad. Y el denominador indica las partes en que he dividido ese todo. Hablamos ahora de fracciones equivalentes, que es el tema que nos corresponde esta semana. ¿Qué son fracciones equivalentes? Aquí tenemos, ¿verdad? Dos niñitos y tenemos aquí dos pizzas del mismo tamaño, divididas en... Esta pizza está dividida en 8 partes y yo lo coloco aquí debajo. Y esta pizza está dividida en 4 partes. Pero de esta pizza el niño se comió 4. Entonces yo coloco 4 sobre 8. Y esta pizza está dividida en 4, de los cuales la niña comió 2. Entonces, los niños comieron la misma cantidad de pizza porque estas fracciones son equivalentes, es decir, representan cantidades iguales aunque sus números sean distintos. Aquí tenemos que las pizzas son iguales
que esta está dividida en 8 partes, que esta está dividida en 4, pero que yo he tomado, me he comido lo mismo. Esta se comió 4 y esta se comió 2. ¿Cómo obtener una fracción equivalente? Acá tenemos. Si yo multiplico el numerador, el primer numerador, por el denominador de la segunda fracción, me da aquí 2 por 6, 12. Si yo multiplico el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción, digo que 5 por 3 es 15. Tenemos la otra. Yo voy a multiplicar numerador de la primera y denominador de la segunda y me va a dar 4. Y multiplico el denominador de la primera por el numerador de la segunda, me va a dar 4. Entonces, esta es una fracción equivalente, porque cuando yo multipliqué me dio igual numerador, igual denominador. Esta no es equivalente. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo digo 3 por 12 y me da 36. Y digo 6 por 6 me da 36. Es una fracción equivalente porque el numerador y denominador son iguales. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo dividí estas dos fracciones, fíjense, son del mismo tamaño, ¿verdad? Pero esta está dividida en 2 partes y está dividida en 4. Pero me he tomado de esta primera, he tomado esta parte, que es la misma cantidad que tomé de la segunda, aunque cuando yo coloco las fracciones son diferentes. Entonces aquí leemos 1/2 y 2/4. Esas son fracciones equivalentes. ¿Cómo hallar una fracción equivalente? Si yo les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a dar 2 fracciones. Aquí tenemos 4 sobre 12 y 2 sobre 6. ¿Qué debo hacer? Voy a multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y digo 4 por 6. Ahora voy a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda y digo 12 por 2. Obtengo que 4 por 6 es 24 y 12 por 2 es 24. De esa manera he obtenido una fracción equivalente. Cuando yo multiplico numerador de la primera por el denominador de la segunda, 4 por 6. Y luego voy a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Obtengo 12 por 2. Aquí tenemos que esta es una fracción equivalente. De esa manera puedo yo obtener una fracción equivalente. Ahora tenemos, yo les voy a dar este otro ejemplo. Y digo 1 sobre 3 y 2 sobre 5. Ahora, fíjense acá. Yo voy a multiplicar numerador por denominador y digo 1 por 5. Y procedo a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda y obtengo que 1 por 5 es 5 y que 3 por 2 es 6. Estas fracciones no son equivalentes porque fíjense, me dieron cantidades distintas. Vamos a darles otro ejemplo. Vamos a darle otro ejemplo. Vamos a darle 3 sextos y 2 cuartos. Entonces, fíjense acá, procedo igual y digo 3 por 4 es igual y 6 por 2, 6 por 2. Entonces digo que 3 por 4 es 12 y 6 por 2 es 12.
Por lo tanto, esta es una fracción equivalente que he hecho multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y he obtenido, ¿verdad?, una fracción equivalente. Espero que les sea de provecho, que hayan entendido y bueno, que tengan buen día y felicidades.